en España, Señor, has venido conmigo. Cuando me escuchaste, cuando me disaste, cuando me disaste que eras mi amigo, que perdona, Señor, que vas conmigo. Y alegría del cielo cuando digo te amo, y cuánta paz me inunda cuando en España, Señor, has venido conmigo. Cuando me escuchaste, cuando me disaste, cuando me disaste que eras mi amigo, que perdona, Señor, que vas conmigo. Y alegría del cielo cuando digo te amo, y cuánta paz me inunda. A continuación, seguimos para el proceso de canonización de don Sebastián Gallá y va a hablarnos don José Ángel Sáenz Menéndez. De colores. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas cursillistas que participáis en esta quinta Ultrella Mundial en Fátima. Mi nombre, como ya se ha dicho, es José Ángel Sáenz Menéndez, obispo de Tarrasa, España. A la edad de 17 años hice mi cursillo de cristiandad en Barcelona y desde entonces he formado parte del movimiento de cursillos de cristiandad como militante, como dirigente, también después como conciliario. Actualmente presido la Fundación Sebastián Gallá. Agradezco al organismo mundial la invitación a participar en los actos de la Ultrella con esta comunicación, en particular a su presidente, Francisco Manuel Salvador, y a su asesor espiritual, Monseñor Francisco Serra. Al preparar esta comunicación sobre el proceso de beatificación de Monseñor Sebastián Gallá, he repasado una vez más los orígenes y el nacimiento de nuestro querido movimiento de cursillos de cristiandad. Y me brotaba espontáneamente del corazón una acción de gracias a Dios por su amor inmenso, porque nos ha creado, porque nos mantiene en la existencia, porque ha salido al encuentro del género humano a través de la revelación, una revelación que culmina en Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo ha instituido la Iglesia y envía a los apóstoles a predicar por todo el mundo la buena nueva del Evangelio. Porque la Iglesia, como señalaba el Papa, el Beato Pablo VI en Evangelii Nunciandi, la Iglesia existe para evangelizar. El tiempo que sigue a la ascensión del Señor es el tiempo de la Iglesia, que realiza su misión en virtud de los carismas que el Espíritu Santo va suscitando a lo largo de la historia, según las necesidades de cada momento concreto. El movimiento de cursillos de cristiandad es uno de estos carismas que el Espíritu Santo ha suscitado en orden a la edificación de la Iglesia y a la evangelización del mundo. Surgió, lo sabemos todos bien, en Mallorca en la década de los años 40 del pasado siglo, tras una maduración que duró varios años, a través de la preparación de la peregrinación de los jóvenes de Acción Católica a Santiago de Compostela, que tuvo lugar en el mes de agosto de 1948. Nace en una época que se caracteriza por un cierto florecimiento religioso en España. Lo políticamente correcto era ser católico practicante. La gente iba a misa mayoritariamente. Había procesiones, manifestaciones públicas de la fe. Pero a la vez se podía detectar un déficit en cuanto al testimonio de la fe y a la transformación de las estructuras, así como en la interiorización de la práctica religiosa. Y en aquel momento surge un grupo de jóvenes de Acción Católica,
en Mallorca, que perciben y señalan la falta de coherencia entre la fe y la vida, la falta de autenticidad y la consecuente falta de vitalidad. Según ellos, se está cayendo en el conformismo y en la inoperancia apostólica. Jóvenes de corazón insatisfecho e inconformista, jóvenes idealistas y creativos. En esta tesitura tendrá lugar un factor que aglutinará todo ese caudal de energías. Las actividades preparatorias de la peregrinación a Santiago propiciarán esa sinergia de corazones y mentes, de contenidos doctrinales y experiencias de gracia de Dios y sobre todo de un soplo poderoso del Espíritu Santo. Nace así el cursillo de cristiandad y el movimiento de cursillos de cristiandad, un método y un movimiento de evangelización que se sitúan en el ministerio profético de la Iglesia, en el ministerio de la palabra, en la proclamación del querigma y, como nota específica, la evangelización de los ambientes. El Estatuto del Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad recoge, en su número 3, que de este grupo de iniciadores tuvieron parte muy importante, sobre todo laicos guiados por Eduardo Bonín Aguiló, además de varios pastores, entre los que se encontraban el entonces obispo de Mallorca, Monseñor Juan Hervás, y el sacerdote Monseñor Sebastián Gallá Riera. De nuestro buen amigo Eduardo ya hemos tenido la presentación, me toca ahora a mí presentar a don Sebastián Gallá. Para la causa de beatificación hemos partido de su fama de santidad imprescindible para comenzarla. Las causas siempre se inician a petición del pueblo de Dios que considera santa a alguna persona. El ente promotor o parte actora de la causa es el Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Madrid y también la Fundación Sebastián Gallá, a una postuladora responsable de llevar a cabo las gestiones pertinentes de la causa en nuestro nombre. Y esta causa se instruirá en Archidiócesis de Madrid, porque normalmente se instruyen donde la persona ha fallecido, pero también se puede pedir la delegación de la competencia y así se ha hecho al Obispado de Madrid, de Mallorca, y se comenzará en la Archidiócesis de Madrid, que es allí donde don Sebastián ejerció la mayor parte de su vida el ministerio sacerdotal. Intentaré ahora dibujar una semblanza humana y espiritual con 7 trazos. 7 minutos, pero minutos de los largos. Hay minutos un poco más largos que otros. Intentaremos no alargarlos en exceso. 7 trazos, no temáis. El primero, una vida fundamentada en Cristo. Una vida fundamentada en Cristo. Su gran ideal es Cristo. El capítulo primero de su libro, Reflexiones para cursillistas de cristiandad, que es como un retrato espiritual, un autorretrato de su alma, lo dedica a hablar de el ideal y describe el ideal como el objetivo cumbre que un hombre se marca en la vida, como la vida de su vida, lo que llena su corazón. El ideal es algo tan grande y tan fuerte que todo lo puede quien tiene un ideal. Más adelante se pregunta sobre cuál es nuestro ideal. Y no responde con sus propias palabras, sino que toma una frase del beato Pablo VI. Cristo es la cumbre de las aspiraciones humanas, término de nuestras esperanzas y oraciones, el foco de los deseos de la historia y de la civilización, es decir, el Mesías, el centro de la humanidad. Su gran ideal es Cristo. Posteriormente se pregunta sobre mi ideal, es decir, el suyo, el de Sebastián. Y esta es su respuesta. Mi ideal quisiera que fuera este, ser santo santificando a los hermanos, lo cual significa ser santo para ayudar a santificar a los demás, hacer de mi vida con todas sus cosas, sus luchas y sus baches, un eterno peregrinar de santidad. Nuestro Señor Jesucristo era el fundamento de la vida de don Sebastián. Su existencia estaba construida sobre Cristo y con Cristo, que era la roca, el cimiento que le daba consistencia y firmeza, con una solidez que le permitió superar las contrariedades de la vida e integrar sus deseos y proyectos desde una relación con el Señor de discipulado y de amistad. La hora apostólica compuesta por él expresa esa relación de corazón a corazón y también la fuerza del envío misionero. Al rezarla de rodillas,
junto al sagrario, en compañía de los hermanos, es como si fuéramos transportados a la intimidad del cenáculo, a los pies de la cruz, al encuentro con el resucitado que nos envía como Él ha sido enviado por el Padre. Un texto bello y profundo que expresa el deseo de conocer, amar, ayudar a Jesucristo, de sufrir por Él, de vivir en Él y anunciar su mensaje. ¿Recordáis cuando lo rezamos a los pies del sagrario y repetimos: queremos ser tuyos, Señor, los tuyos de veras, los que no duden, los que no titubeen, los que no se desalienten, los que no conozcan las medias tintas ni las posturas ambiguas, los que lo den todo antes que alejarse de ti? Te rogamos que nos enseñes, que nos formes, que nos venzas y nos enciendas en santa valentía y en afanes apostólicos. Ahí está ese amor, esa centralidad en Jesucristo que vivía Sebastián y que brota en la oración como a borbotones. El día de su ordenación sacerdotal escuchó de labios del obispo unas palabras de exhortación a configurar su vida con el misterio de la cruz del Señor. Palabras que quedaron grabadas a fuego en su mente y en su corazón. Su existencia se desarrolló bajo ese misterio de la cruz. Le tocó experimentar la cruda realidad de la pobreza y la emigración en una edad muy temprana, cuando tenía 6 años, así como la soledad en su adolescencia y juventud. Formaron parte de su cruz los estragos del tiempo de la República y de la Guerra Civil, y también las estrecheces de la posguerra. Asimismo fueron crucificantes las destituciones de sus cargos en el pontificado del obispo Enciso, o humillaciones que padeció posteriormente. Pero su unión con Cristo, que se alimentaba en la oración, especialmente en la Santa Misa, en la liturgia, en la palabra de Dios, era más grande, y en ella hallaba la fuerza para cargar con la cruz. Y como San Pablo escuchaba una y otra vez la respuesta del Señor: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Esa unión con Cristo le daba fuerzas para aceptar las circunstancias dolorosas de su vida, asumiéndolas con amor y alegría, incluso con sentido del humor. De esa forma podía repetir también, como el santo patrón de los cursillos: todo lo puedo en aquel que me conforta. El segundo trazo es que su vida estuvo siempre en manos de la providencia. El cristiano, siguiendo el ejemplo de Jesús, se ha de distinguir por su confianza en el Padre del cielo. Y así os puedo confesar que es mi recuerdo de Sebastián, como un hombre sereno que vivía en esa confianza filial. Nació en Felanix, Mallorca, el 30 de julio de 1913 y fue bautizado al día siguiente en la parroquia de San Miguel. 40 días más tarde, su madre lo consagró a la Virgen en el santuario de San Salvador. Cuando tenía 6 años, la familia emigró a Argentina y estableció su residencia en Mendoza y en Buenos Aires. Pero a los 12 años él siente la llamada al sacerdocio y su padre habla con el cardenal arzobispo de Buenos Aires, y en esa conversación queda claro que si el seminario costea los estudios de aquel niño que era brillante en sus calificaciones escolares, después queda comprometido a incardinarse en la archidiócesis de Buenos Aires, salvaguardando la libertad porque su padre no quiso comprometerlo. Sebastián vuelve a España y a los 12 años, al sentir esa llamada al sacerdocio, regresa a Mallorca para ingresar en el seminario, viviendo en aquellos años bajo la tutela de su tío Bartolomé. El regreso duró 16 días de travesía, que tuvo que pasar en la cubierta de un barco, sin familia ni amigos, y que él recuerda con la clara certeza de que Dios puso en él las fuerzas para poderlo realizar. Pensemos un niño de 12 años que vuelve de Argentina hasta el puerto de Barcelona, en un barco italiano con tripulación y usuarios italianos, que no entiende nada. Recuerda él que se pasaba muchas horas llorando y que las señoras italianas al verlo le decían: poverello, poverello, pobrecillo, pobrecillo. Pues ahí sacó sus fuerzas en manos del Señor.
Los años de seminario son duros también por muchos motivos, especialmente por la distancia que le separa de sus padres y hermanos con los que mantiene contacto epistolar. También recibe otro golpe. Sus padres y hermanos no pueden asistir a su ordenación, pero su tío Bartolomé muere poco antes de la ordenación sacerdotal de Sebastián. Un duro golpe que no le lleva a rebelarse ni a protestar contra Dios, sino que a pesar de las dificultades y sufrimientos es capaz de contemplar el amor de Dios que le ayudaba a fortalecer su espíritu, y recoge él en declaraciones: Dios me probaba, Dios me quería fuerte y yo era débil. Yo era muy débil, pero Dios me quería fuerte. A lo largo de su vida serán una constante las actitudes de paciencia, fortaleza en las pruebas y confianza serena. Dice él que cuando el hombre se fía de Dios, la providencia convierte los obstáculos en medios. Pero cuando el hombre se fía de sí mismo, los medios suelen acabar convirtiéndose en obstáculos. Confianza en Dios, abandonarse en las manos de la providencia de Dios. El tercer trazo se titula Bajo el aliento del Espíritu, bajo el aliento del Espíritu. Uno de los episodios de su vida que más me llama la atención es este que narraba antes, su vuelta a Mallorca con 12 años para ingresar al seminario. Él es consciente, a pesar de la añoranza y de la pena, de que ha puesto la mano en el arado, respondiendo a la llamada del Señor, y que no debe volver atrás. Y cuando se le pregunta muchos años después cómo es posible que un niño de 12 años mantuviera tal firmeza y determinación, responde sin titubeos: gran parte fue la fuerza del Espíritu. Creo en el Espíritu y creo que toda la fuerza que yo tenía no podía venir de mis años, ni de mis condiciones, ni de mis talentos, ni de mis cualidades. No, sencillamente venía de la fuerza del Espíritu. Sebastián comenzaba siempre las reuniones de la escuela de dirigentes con la invocación al Espíritu Santo. Y él era muy consciente de que es el Espíritu Santo, el maestro interior, que iba formando el corazón de aquellos dirigentes y les enseñaba a acogerlo, como el que los introducía en el misterio de la Santísima Trinidad, llenando su corazón, encendiendo el fuego de su amor. También él era un enamorado de la encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, que en el último capítulo, que trata de las características del evangelizador, señala como la primera: trabajar bajo el aliento del Espíritu Santo. En cuarto lugar, veis que vamos avanzando rápido. En ese perfil humano y espiritual y sacerdotal, su relación con Cristo, una vida fundamentada en Cristo, en las manos del Padre, confiando siempre en la providencia, bajo el aliento del Espíritu, del cual tiene conciencia que es como el motor de su vida. Ahora vamos a ver su proyección. El cuarto trazo es su celo por la evangelización, su celo por la evangelización. Cuando Sebastián regresa a Mallorca para ingresar en el seminario, le espera allí su tío Bartolomé, un sacerdote que además es maestro y que es un trabajador excepcional y de un carácter fuerte y exigente. Él también heredó o aprendió de su tío esa capacidad de trabajo, ese amor al trabajo, esa dedicación. Consciente de que lo importante es aprovechar el tiempo y hacerlo fructificar, se apuntó al servicio militar como voluntario para que no se retrasara su ordenación sacerdotal. Apenas fue licenciado como soldado, estalló la guerra civil y fue llamado de nuevo a filas hasta que finaliza la contienda. Es ordenado sacerdote el 22 de mayo de 1937, en plena guerra civil. Fue dispensado del servicio de armas y destinado como capellán al batallón de ingenieros, en el que ejerció su apostolado castrense. Allí, en el transcurso de la guerra civil, descubrió su vocación para el trabajo pastoral con los jóvenes.
Creó 6 centros de jóvenes de Acción Católica y trabajó con tal eficacia que muchos de aquellos jóvenes, al acabar la guerra, se integraron en los centros de Acción Católica de las parroquias y de los pueblos a los que pertenecían. Al finalizar la guerra se dedica a viajar y a visitar esos centros de jóvenes con frecuencia, hasta el punto de que su vida queda casi totalmente dedicada a la pastoral de juventud, tanto en Palma como en los distintos pueblos de la isla. Por otra parte, es nombrado profesor del seminario, de bachillerato en unos institutos, de los universitarios, es elegido director de 2 colegios, trabaja en la Gran Misión de Palma y sobre todo crea centros de Acción Católica y crea el Consejo Diocesano de los Jóvenes, que estaba preparando la gran peregrinación a Santiago de Compostela. Con la finalidad de formar aquellos grupos de jóvenes que aumentaban sin cesar y que estaban necesitados de dirigentes seglares, creó en 1944 la Escuela de Propagandistas del Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica. Después era nombrado conciliario de Acción Católica para Jóvenes, delegado episcopal de la peregrinación, y en diciembre del 47 don Juan Hervás, el obispo, le nombra canciller secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Mallorca. La peregrinación a Santiago tuvo lugar en agosto del 48. Estaban convocados, el lema era 100.000 jóvenes a Santiago. No fueron 100.000, fueron 70.000, que tampoco está nada mal con los medios de transporte de aquella época. 70.000 jóvenes cristianos de Acción Católica que peregrinan a Santiago. Las andanzas de los 700 peregrinos mallorquines son narradas por la revista Proa en el número de septiembre-octubre de 1948. Cuando vuelven a Mallorca se les dispensa un recibimiento multitudinario y a Sebastián lo llevan en volandas hasta el balcón del Ayuntamiento de Palma para que dirija unas palabras. Y las palabras que dirige serán un resumen certero, sintetizando el sentido de la peregrinación y la proyección de futuro. Dice allí a la multitud: fuimos a Santiago 700 peregrinos, volvemos 700 apóstoles para iniciar la marcha de la conquista sobre la juventud. La portada de ese número de la revista Proa contiene 2 editoriales muy significativos. Uno titulado Cara al ayer, firmado por el presidente diocesano, Eduardo Bonín, en el que da las gracias a cuantos colaboraron a la realización de la peregrinación. El otro, titulado Cara al mañana, firmado por el conciliario diocesano, don Sebastián, que plantea la proyección de futuro, porque Santiago no era una meta final, sino un punto de partida. Por lo tanto, hay que proyectar hacia el mañana la gracia recibida y vivida. Una vez más queda reflejado su objetivo pastoral, su afán, la evangelización. Llegamos al 5.º trazo, que se refiere más a su interioridad, y es la mansedumbre y humildad de corazón. Mansedumbre y humildad de corazón. Sebastián comenzaba las reuniones de la escuela de dirigentes con la invocación al Espíritu Santo y el rezo de la oración de la humildad. Y no era por casualidad. Según sus propias palabras, cuando en el rollo de dirigentes hablábamos de las virtudes sobrenaturales, hablábamos de fe, esperanza, caridad y humildad. Es decir, que desde el principio hemos visto que la humildad es fundamental, fundamental. En su libro Reflexiones para cursillistas de cristiandad tiene un capítulo dedicado a esas cualidades sobrenaturales, con un apartado explícito sobre la humildad. Y arranca con una cita que es como el pórtico general y que presenta como la definición que Cristo, el Señor de los señores, hace de sí mismo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y subraya que toda la vida de Jesús fue un acto de servicio. Vino a dar y a darse, vino a servir. Es más, estableció como principio que el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. En segundo lugar, él recuerda a San Pablo para expresar que llevamos la virtud, la gracia, el carisma recibido en vasos de barro. Como nuestro santo patrón, hemos de ser conscientes de que somos siervos inútiles, de que es el Señor quien obra las maravillas
a través de nosotros, que somos vasijas de barro en las que el Señor ha depositado la fuerza de su gracia. Por eso las dificultades, la cruz, las persecuciones, los sufrimientos nos han de hacer crecer en humildad y en confianza en el Señor. Pero sigue su razonamiento y afirma: pero he aquí que la humildad se convierte ante Dios en omnipotencia, porque nos asegura el apoyo divino. Ahí tenemos el ejemplo de María y el Magnificat. Dios quedó complacido de la humildad de María, que encontró gracia a sus ojos y llegó a ser la Madre de Dios. Y concluye: nuestra humildad provoca en el Señor la magnanimidad, y entonces nos llena de su gracia y de fruto. Pasamos al sexto trazo, que es el penúltimo: pedagogo y maestro de vida. Pedagogo y maestro de vida, y este se refiere más a la relación con los demás. La vida de Sebastián está muy vinculada a la enseñanza y a la formación de las personas. Su padre de profesión era maestro, su tío Bartolomé, el sacerdote, se dedicaba también a la enseñanza. Él mismo, al acabar la guerra, es nombrado profesor en el seminario, profesor también de varios colegios de bachillerato y profesor de los universitarios. Será elegido director de los colegios Luis Vives y Cervantes. Por otra parte, creó en el 44 la Escuela de Propagandistas del Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica. Nos cuesta entender cómo podía hacer tantas cosas, ser profesor de tantos lugares, iba corriendo de un lado a otro sin parar. Yo ahora, los sacerdotes, aquí hay unos cuantos conciliarios presentes, y por la falta de vocaciones que hay en tantos lugares, hay sacerdotes, sobre todo en diócesis rurales, que les toca ser párrocos, pues a lo mejor de 3 pueblos, 4 pueblos, 5 pueblos, muchos pueblos. La diócesis mía es más bien urbana, no hay muchos pueblos pequeños, pero ahora a un sacerdote que lleva 3 o 4 pueblos, no es aconsejable, no es prudente que vaya al obispo a pedirle que, como tiene tantos pueblos, que le quite alguno, porque si tiene 5 pueblos cuando entra a la entrevista, puede salir con 7. Eso es lo que puede pasar. Yo les aconsejo siempre, nunca al obispo llevarle problemas, siempre propuestas y soluciones. Pues bien, Sebastián, pedagogo y maestro de vida, pedagogo y maestro de vida. El Señor le había dotado de una penetración psicológica que le hacía conocer el corazón humano. También destacaba por su empatía, ese factor de inteligencia emocional del que se habla tanto ahora, empatía, esa conexión, esa sintonía con los demás. Pero sobre todo el Señor le había colmado de ilusión y esperanza, una ilusión contagiosa y expansiva que se traducía en un sentimiento de alegría y satisfacción por la esperanza de acercar a las personas a Cristo. Para él la ilusión por la conquista de las almas es el don de creer en todos los dones. Todo lo puedes con la gracia de Dios. Hay en la pedagogía un principio que se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, que es de la mitología griega, era el rey de Chipre, que era escultor y buscaba para casarse como rey una mujer perfecta, pero no había forma de encontrarla. Y entonces él era escultor y hacía esculturas de mujeres. Y hay una, en un momento, que la ve perfecta, y la tocaba y la acariciaba, y entonces Afrodita, que es la diosa del amor en la mitología griega, hace que esa estatua cobre valor, cobre vida. De ahí, recordáis una película, My Fair Lady, o Pigmalión, una obra de teatro, en que un profesor de lengua consigue que una chica muy arrabalera y muy mal hablada y muy vulgar la convierte en una señorita distinguida. Pues bien, desde la psicología y la pedagogía eso se ha estudiado y experimentado y se ha llegado a la conclusión de lo que llaman el efecto Pigmalión, que consiste en lo siguiente: las expectativas que nosotros depositamos en las personas influyen poderosamente en sus avances o en sus retrocesos. Si nosotros
tenemos mucha confianza sobre una persona, de que esa persona tiene cualidades, tiene posibilidades, puede crecer, puede madurar, eso sutilmente le está influyendo y desarrollará mucho. Y en cambio, si en otra persona no esperamos en nada, influye negativamente. Por eso los padres y madres o los profesores o los sacerdotes o los catequistas, jamás a un niño, a una niña hemos de decir: eres un desastre, es que eres un desastre, es que eres un desastre, porque acabará siendo un desastre, porque asumirá el rol de desastre. Cuando alguien se equivoca a nuestro lado, hemos de decirle: pero ¿cómo es posible que tú, con tantas cualidades como tienes, actúes así? Tú estás llamado a cosas grandes. Esto es el efecto Pigmalión. Pues os puedo asegurar que Sebastián lo aplicaba con maestría, para ayudar a desarrollar todas las potencialidades que las personas que había a su alrededor tenían. En el fondo, esta es la pedagogía que nuestro Señor Jesucristo aplica a sus discípulos. Nuestro Señor no dice: sed unos mediocres porque no dais para más. Jesús nos dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos llama a la santidad, a la perfección, y nos da la gracia y la fuerza para alcanzarla. Sebastián la usaba con maestría, desde un respeto exquisito a la libertad, sin imposiciones de ningún tipo, ayudando a cada persona a desarrollar sus potencialidades y buscando siempre para cada uno la voluntad de Dios. A lo largo de su vida formó y acompañó a multitud de personas, procurando vivir las actitudes de Jesucristo, buen pastor, él como sacerdote. El buen pastor conoce a las ovejas, las conduce, las congrega en la unidad, da su vida por ellas, conociendo a cada persona, gastando tiempo con ellas, demostrando la importancia que tenía. Era un privilegio trabajar con él en equipo. No es fácil el trabajo en equipo, lo sabemos todos. Preparando un cursillo, o en el mundo de la empresa, o en la docencia, no es fácil trabajar en equipo, porque se requiere dejar a un lado todo tipo de protagonismos para poder alcanzar un objetivo común. Es muy importante contar con un liderazgo efectivo, que se propicie una comunicación fluida y también que el ambiente de trabajo sea armónico, promoviendo la participación de todos los miembros del equipo. Pues os puedo asegurar cuánto hemos aprendido en los equipos de cursillos junto a Sebastián. Ha sido un regalo trabajar con él y ver cómo se situaba y desarrollaba la función que le correspondiera. Tanto se ocupaba un rol de liderazgo manifiesto como si era un miembro más del equipo al que le correspondía una mayor discreción. También lo recuerdo como un buen conversador, que ponía en práctica el arte de dialogar, sabía escuchar al otro y procuraba con sinceridad entender su punto de vista y reconocer lo que tuviera de verdad y de razón en sus afirmaciones. A la vez sabía exponer su visión personal de las cosas con seguridad y vivacidad, con convicción profunda, aunque estuviera dispuesto a matizarla si fuera necesario. En todo momento generaba un clima de amistad, de familia, en que todo el mundo se sentía bien, en que nadie se sentía incómodo, consciente de que la vida del peregrino es una vida en familia, una vida en iglesia. Llegamos al séptimo trazo y antes vamos a rehidratar. El séptimo trazo lo titulo Mantener la unidad. Mantener la unidad. Sebastián era firme y claro en sus criterios y convicciones, pero sin rigidez. En las relaciones personales procuraba no levantar barreras, sino tender puentes, merced a su carácter afable y conciliador. Tenía una facilidad innata para conseguir que los miembros de un equipo de trabajo o de reflexión entendieran los objetivos comunes y se aplicaran para conseguirlos. Don Juan Capó, que es una figura importantísima en la historia del movimiento, tiene un libro precioso
que todos estos libros los hemos de reeditar y leer, y a todo cursillista nuevo que se incorpora se los tiene que leer para que conozca la historia del movimiento, que es como el álbum familiar que nos gusta repasarlo en casa a veces cuando tenemos un poquito de tiempo. Pues hemos de leer todos estos libros que son auténticos tesoros. Pequeñas historias de la historia de cursillos de cristiandad. Hace don Juan Capó un relato entrañable y certero, recordando los primeros tiempos de la escuela de dirigentes. Dice así: don Sebastián impulsó dinamismo juvenil, alentó una mística de la acción y la entrega, impulsó y comprendió, compartió y estuvo o en la raíz o en la avanzadilla de todo lo que se intentó de fecundo entre la juventud de entonces de Mallorca. Atentos. Recuerdo cómo miraba, intenso y callado, cuando se discutía, cómo presidía las reuniones del primer esbozo de escuela de profesores. Era por la noche, a última hora. Escuchaba, intervenía, equilibraba, enderezaba, pero sobre todo encontraba la palabra de síntesis. La palabra de síntesis. Así era Sebastián. Equilibraba, enderezaba, y encontraba una palabra final de síntesis para sumar las capacidades y aportaciones de todos, procurando conservar siempre la unidad. Esa fue una constante en su vida. Yo lo visité, siendo ya obispo de Tarrasa, cuando él estaba en Mallorca, en aquella residencia donde pasó sus últimos tiempos de vida. El 2 de diciembre de 2006, busqué tiempo en la agenda, hice un hueco y fui a pasar un día a Mallorca con él, para hacerle una visita y compartir con él una jornada inolvidable. Y a lo largo de esa jornada le pregunté con toda la intención, le pregunté a solas en su habitación, si tenía algún consejo último, alguna recomendación última que quisiera expresar para el movimiento de cursillos de cristiandad. Y él respondió: mantened la unidad. La respuesta fue alta y clara, pero yo quise asegurarme de que no era una respuesta espontánea, una respuesta momentánea. Y a lo largo del día, en 2 ocasiones más, le volví a hacer la pregunta, a solas y con mucha claridad. La respuesta en esas 2 ocasiones fue la misma: mantened la unidad. Su respuesta revela otra prioridad en su espiritualidad y en su vida, que nos remite a la oración de Jesús en la última cena: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entre la imagen que describe don Juan Capó, todos eran jóvenes, y la conversación que mantuvimos con Sebastián en diciembre de 2006, han pasado aproximadamente 60 años, pero su vivencia y su criterio son los mismos. Fijémonos también en 2 textos al respecto. El primero recogido en su libro Reflexiones para cursillistas de cristiandad, en que se refiere a la unidad a partir de una cita del Papa Pablo VI. Dice: qué estupendamente lo ha dicho Pablo VI. Solo hay problemas insolubles cuando se está dividido. Aunaos, estudiad las cosas, buscad la manera de ayudaros. No os dividáis, no os opongáis los unos a los otros. Sabed transigir en lo secundario en favor de lo esencial. Amad fervientemente la responsabilidad asociada para conseguir la unión, la concordia, la fusión de los ánimos. El segundo texto es de 1992, publicado en Testimonio, boletín del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad. Ahí escribe un artículo en el que habla del asesor del movimiento de cursillos de cristiandad y señala 5 características. Dice: ha de ser testigo auténtico de lo absoluto, administrador de los misterios de Dios, educador de la fe, forjador de unidad y servidor de la comunidad. Así describe, leo solo un parrafillo, la misión que el conciliario tiene como forjador de unidad. Dice: todo en la Iglesia gira en torno a la unidad. Todo en cursillos se basa en la unidad, nacida de la amistad que trasciende. Habrá que zanjar las escisiones, huir de los aislamientos, superar los protagonismos, implantar la afectuosa ley del diálogo. Y el polarizador de esta unidad en la amistad habrá de ser aquel que ha sido constituido pastor de muchas ovejas
por el pastor del único rebaño del pueblo de Dios. Podemos decir que el testamento que nos dejó fue la llamada a mantener la unidad. Recordamos, peregrinación a Santiago, agosto del 48, cuando vuelven los peregrinos mallorquines, ya el último tramo en barco desde Barcelona hasta Mallorca, los llevan a la plaza de la ciudad y a él lo suben al ayuntamiento al balcón y dice unas palabras. Dice: si durante años nuestra consigna fue a Santiago Santos, a partir de ahora que sea esta otra, desde Santiago, santos y apóstoles. Es una de las frases que ha quedado en la historia del movimiento. Yo, bueno, arrancad ya. Repetimos. Si durante años nuestra consigna fue a Santiago Santos, a partir de ahora que sea esta otra, desde Santiago, santos y apóstoles. Yo, humildemente, me permito recomendar, creo que de su parte estará de acuerdo, Sebastián, y también Eduardo, y también don Juan Hermás. Yo me permito recomendar un añadido. Desde Santiago, santos, apóstoles y unidos. Unidos para poder ser creíbles, porque Jesús dice en su oración: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Si no damos un testimonio de unidad en la Iglesia, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestro movimiento, en nuestras ultrellas, no somos creíbles. Si presentamos un mensaje precioso, sublime, incomparable, pero estamos divididos, no somos creíbles. No somos creíbles. Acabo. Cuando la Santa Madre Iglesia canoniza a uno de sus hijos, proclama solemnemente que ha seguido de cerca el ejemplo de Cristo y ha dado un testimonio luminoso, o bien con el derramamiento de su sangre, si es un mártir, o ha practicado las virtudes en grado heroico, en el caso de un confesor, respondiendo con fidelidad a la gracia de Dios. La Iglesia los propone como ejemplo porque han sobresalido sobre todo por el ejercicio de la caridad y de las demás virtudes evangélicas. Nosotros hemos contemplado el testimonio de fe, esperanza y caridad de don Sebastián Gallá, su amor y fidelidad a la Iglesia, su audacia y humildad. Somos testigos de que permaneció firme en el surco en el que el Señor lo depositó, dando un fruto abundante de santidad, evangelización y comunión. Y por eso queremos promover su canonización, conscientes de que será un ejemplo luminoso para el movimiento de Cursillos de Cristiandad, para la Iglesia y para el mundo. A su intercesión nos encomendamos para mantener vivo y operante el carisma que el Señor concedió a su Iglesia por medio de los que iniciaron el movimiento de Cursillos de Cristiandad, y ojalá que un día veamos elevados a los altares canonizados a Eduardo Bonín, a Sebastián Gallá y a Juan Hermás. ¡De colores!